Estudiantes, aprendices, curiosas y curiosos de las prácticas del lenguaje. Bienvenidos a un nuevo video. Después de unas merecidas vacaciones nos volvemos a encontrar para profundizar en temas que tienen que ver en esta ocasión con los textos verbales. Para ello tenemos que recordar que un conjunto de oraciones por sí solo no forma un texto. Por ello es imprescindible que a ese conjunto pueda asignársele un tema o sentido global. Para que se le pueda asignar un tema, un texto debe ser coherente. ¿Y qué es la coherencia? La coherencia es una propiedad de los textos que se refiere a la continuidad del sentido. Si los textos son coherentes, los receptores pueden asignarles un tema global. Esa continuidad se establece en la emisión mediante dos operaciones. Una de ellas es la selección de contenido informativo relevante, tema que hemos visto en otro video en profundidad, y un tema que ha quedado medio tecleando, que es la organización de la información seleccionada mediante estrategias de progresión temática. Así que ya saben, vamos a ver en este video coherencia textual y el tema específico es progresión temática. Comenzamos. Para entender bien de qué se trata esto de la progresión temática, podemos imaginarnos una carrera, más precisamente una maratón que lleva más o menos 40 kilómetros. Para que el corredor tenga éxito o la mejor eficacia posible, debería regular sus fuerzas, no empezar con todo porque luego se quedaría sin piernas ni oxígeno, ni ir muy despacio al principio porque cuando llegue el final quizás no alcance a los que están en los primeros lugares. Eso es dosificar las energías, administrarlas. Lo mismo ocurre con los textos escritos. Debemos entender que esto de la progresión temática es una estrategia que resuelve cómo organizar los pasos del tema global, procurando dosificar, administrar el contenido informativo del texto, lo que permite su comprensión. Para que quede más claro, al producir un texto, ya sea escrito o oral, siempre que nos comunicamos con otros partimos de alguna idea o saber compartido que se amplía durante la emisión mediante ejemplos, definiciones, relatos, descripciones, refutaciones, etc. Por ejemplo, un profesor de historia puede comenzar su clase describiendo las características de la Edad Media, porque supone o presupone que sus estudiantes saben que la historia se divide en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna, edad postmoderna. Entonces, el saber conocido y compartido por emisor y destinatario, que es, en el caso del profesor de historia, edad antigua, media, moderna, postmoderna, se denomina tema. Y la información nueva que se agrega al tema es la que el profesor presupone que sus estudiantes desconocen. Se denomina rema. La progresión temática es entonces el enlace del tema con sus remas. Ese enlace se produce porque en un texto coherente todas sus partes desarrollan algún aspecto del tema global. Para entenderlo mejor y poder analizar un texto y resolverlo a través de estas herramientas, tenemos que entender que existen algunas instancias dentro de un texto que son importantes identificar. Estas son conceptos clave, ideas principales y secundarias. Los conceptos clave y las ideas principales de un texto son inherentes al desarrollo del tema global. Los conceptos clave son las palabras y o expresiones más importantes del texto, lo que construyen su tema global. Por eso, si se lo suprime, por ejemplo, en un resumen, resulta imposible recuperar el sentido del texto. Las ideas principales son breves resúmenes de una o dos oraciones que condensan la información de cada párrafo. En general contienen conceptos clave. Por eso, de la relación entre ellas se desprende el sentido o tema global del texto. Lo que es importante aquí también saber es que no es lo mismo resumen que síntesis. Una síntesis es subrayar los textos buscando las ideas principales. El resumen debería ser con nuestras propias palabras porque eso nos lleva a comprender que hemos entendido de lo que se está hablando en ese texto. Por último quedan las ideas secundarias. Estas
son información accesoria, ejemplos, comparaciones, por eso si se la suprime el sentido del texto no se ve afectado. Ahora que ya sabemos esto y de qué se trata lo de la progresión temática, vamos a pasar a la siguiente diapositiva a presentar un texto y a llevar a cabo pasos que serían los más eficaces para resolver esto de la progresión temática. Vamos a analizar un texto para realizar luego la progresión temática. El texto va a mostrarnos que podemos extraer de él conceptos claves, ideas principales y descartar las ideas secundarias para armar mejor lo de la progresión temática. Este texto lo voy a leer, no sé, espero que se vea bien en la diapositiva, si no lo van a encontrar en la descripción. Se llama Elogio de la dificultad, es un fragmento extraído del diario Clarín del 26 de junio de 2005, su autora es Beatriz Sarlo. A los 16 años, en la Biblioteca Pública del Pueblo, el lector encontró un libro cuyo título era Ulises, la novela de James Joyce. Desconocía por completo el nombre del autor y pensó que se llevaba a su casa un libro sobre el héroe de Homero o sobre mitología griega. Durante sábado y domingo no paró de leer y el lunes llevó el libro a la escuela y se lo mostró a uno de sus profesores, preguntándole, con absoluta inocencia, si lo conocía. El profesor, enfrentado con una de las más grandes y famosas novelas del siglo XX, optó por no apabullar al adolescente informándole que cualquiera conocía por lo menos el título y el nombre del autor. Lo felicitó, en cambio, por haberlo leído tan rápido, ya que él mismo había tardado varias semanas. La anécdota es extraordinaria porque describe un hecho milagroso y raro, pero no excepcional. Alguien enfrentado con una novela difícil que, de antemano, se diría que es superior a sus fuerzas. La atraviesa a los ponchazos y descubre que está fascinado por lo que entiende y también por lo que no entiende. Una relación con la literatura comienza muchas veces con libros que no se entienden del todo o no se entienden casi nada. Hace muchos años, Oscar Díaz, uno de los grandes diseñadores gráficos de la Argentina, le dijo a una amiga: «Ya sé que ese cuadro no te gusta, pero míralo hasta que te guste». La frase es tan extraordinaria como la anécdota sobre Ulises. Míralo hasta que te guste. No es un consejo sobre un cuadro, sino una especie de instrucción general para manejarse en el mundo. ¿Qué vamos a hacer con el texto? Primero, tenemos que darnos cuenta que está dividido en párrafos. Así que vamos a marcar los párrafos. Párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3. Como me doy cuenta, porque hay una sangría y comienza con mayúscula y termina con un punto a cada párrafo, punto y aparte. Bien, ya tenemos los 3 párrafos. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Subrayar las ideas principales que casi siempre contienen, o casi siempre no, siempre, los conceptos clave. Empezamos. Primer dato que hay que saber, que el chico tenía 16 años, que encontró el libro en una biblioteca, no en internet. Ese libro que encontró se llamaba Ulises, pero era la novela de James Joyce y él pensó que se llevaba a su casa un libro de mitología griega, que era lo que había pedido el profesor. Vamos al segundo párrafo. Lo importante acá es que no paró de leer, sábado y domingo. Con subrayar eso alcanza. Luego se lo entrega al profesor y aquí dice: el profesor, enfrentado con una de las más grandes y famosas novelas del siglo XX, quiere decir que todos los que están en literatura conocen ese libro, lo felicito por haberlo leído tan rápido. Y en el tercer párrafo solamente tenemos como dato importante, como idea principal mejor dicho, que la autora dice: la anécdota es extraordinaria porque describe un hecho milagroso y raro, pero no excepcional. Quiere decir que todo lo demás es secundario, porque lo puedo sacar del texto y no pierde sentido. Ahora, ¿qué hacemos con esto que acabamos de resolver dentro del texto? Armamos lo que se llama progresión temática. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De una manera esquemática, armando 3 columnas. En una van a ir los párrafos, en la otra va la información conocida o compartida, a la que llamamos tema, y en la última columna información nueva, a la que llamamos rema. Con lo que hemos subrayado en el texto anterior, ya podemos armar un pequeño resumen en el párrafo 1, donde tenemos la información conocida o compartida. ¿Y cuál es esa información?
Se presupone que los lectores conocen las características de Ulises, de James Joyce, y que por lo tanto saben que es una novela difícil por la renovación literaria que propone, lo que la diferencia de la literatura tradicional. Esto es lo que presupone, en este caso, Beatriz Arlo. Vamos ahora a la información que se agrega en ese mismo párrafo. La información nueva es el relato de una anécdota. Un joven de 16 años encuentra en una biblioteca el Ulises de Joyce y se lo lleva para leer. Cree que es un libro de mitología griega. Tenemos resuelto el primer párrafo, el tema y el rema. Vamos al segundo. Si prestan atención, lo que se dijo en el primer párrafo ahora ya se sabe. Ya no es un tema nuevo. Por lo tanto, se repite como tema en el segundo párrafo. O sea, arrancamos el segundo párrafo sabiendo que se trata del relato de una anécdota y todo lo que vino después. Pero sí se agrega información nueva. ¿Y cuál es esa información nueva? El joven lee el Ulises velozmente. Un profesor le dice que Ulises es una de las novelas más importantes del siglo XX. Y por último, en el tercer párrafo, otra vez, el rema, que era del segundo, pasa a ser el tema del primero, porque ahora eso ya lo sabemos, lo hemos leído. El joven lee el Ulises velozmente, un profesor le dice que Ulises es una de las novelas más importantes del siglo XX. ¿Qué es lo que se agrega aquí, lo último, lo que hemos subrayado en el último párrafo? La anécdota describe un hecho raro, pero no excepcional, la fascinación por una novela difícil. Como ven, no es tan difícil, lo que se trata es de prestar atención a las palabras claves, los conceptos claves, las ideas principales, aprender a descartar las secundarias, aprender a resumir, o sea, hacerlo con sus propias palabras, y luego armar en una especie de cuadro lo que es tema y rema, y con eso ustedes podrían tener un dossier como para poder estudiar textos extensos. Espero, mis estimados, que la operación que acabamos de reconocer, de entender y de practicar les haya servido para mejorar en relación a los resúmenes, la síntesis, la manera de estudiar, la manera de organizar los textos. Si tienen alguna duda, ya saben que abajo en los comentarios pueden hacer sus preguntas. También he dejado en la descripción el texto que he leído en esta diapositiva, por si no se veía bien. También recuerden que cualquier duda que puedan tener, clicando en esta pestaña tienen el curso completo, y si quieren estar al día con cada video que se esté bajando a través de este canal, lo único que tienen que hacer es ir al botón que está abajo, suscríbete, aprietan la campanita y desde allí serán notificados automáticamente cada vez que se baje un nuevo video. Por lo pronto nada más, solo me queda decirles, sean felices, lean un libro y hasta pronto.